Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Revolución Contacto, donde todos somos revolucionarios. Amigos, como siempre, su amigo y servidor Waldo Quiñones, mi productor, y por supuesto su canal. Estamos aquí nuevamente con ustedes para llevarles un rato de entretenimiento, un rato de información, un rato de saludos a todos y cada uno de ustedes que siempre nos apoyan, así es que bienvenidos. Pero antes de empezar, como siempre, voy a solicitarle a usted, amigo, seguidor, suscriptor, antes de empezar, antes que nada, no se le olvide que si ya está aquí, debe darle un like, ¿ok? Primeramente, un like para que se siga moviendo en las diferentes redes su programa y este video. Al mismo tiempo, no se le olvide dejarme un comentario. Y si tiene por ahí alguien a su alrededor, dile, vente a mirar a Quiñones, mira, ya está aquí en el micrófono. Vamos a ver ahora de qué habla, vamos a ver qué temas trae por ahí. De eso se trata, ¿no? Hay que cotorrear un ratito con él. Díganle que vengan a cotorrear, que me dejen ahí un comentario, qué están haciendo, están disfrutando de una comida, de una cerveza, algo por ahí, algo bueno. Algo bueno, pues, que compartan aquí con nosotros, que nos envíen, que nos digan, estamos comiendo, estamos tomando una cerveza, estamos en un restaurante festejando un cumpleaños de alguien. No, ¿quién va a estar mirando esto en vivo en un restaurante? No, los amigos y seguidores, si están ahí, sí, mira, aquí está Quiñones, vamos a saludarlo. No, sí está bien, sí. Claro que sí, claro que sí, así es que bueno, ya sabe, primero, dele like. Déjeme un comentario, eso sí, que no se le olvide dejarme un comentario, eso ayuda muchísimo. Y sobre todo, compártalo, o comparta el link con sus amigos, amigas, seguidores, también en Facebook, en Twitter, en diferentes redes donde usted participe, donde usted tenga por ahí un canal, o tenga su propia página, por ahí también compártala, hágame ese favor y hágale el favor aquí a mi productor y a su canal. Y bueno, después de saludarlos, como siempre, voy a irme a algunos comentarios de mis amigos y seguidores que ya me estaban esperando desde hace un buen rato. Pero bueno, vamos aquí a empezar con algunos comentarios. Pero antes voy a saludar a algunos amigos compañeros de la empresa donde laboro. Porque me han dicho, si ya no me saludas, no voy a volver a mirar tu programa. Ok. Entonces yo me comprometí, sí, porque me miran, me siguen, comentan en ocasiones en las diferentes redes y me dijeron, si no me mandas saludos, ya no voy a entrar a tu canal. Ok, entonces un saludo por ahí para Alfredo Martínez, Sergio Martínez, amigos, amigos, seguidores, pero también compañeros de trabajo. Hablo también, bueno, ya lo dije, Alfredo Martínez, Sergio Martínez, hablo de el señor, ¿cómo se llama ¿Cómo se llaman mis amigos? Sí, no sé, te dijeron y ya te olvidaste. No, es que de compañeros tengo muchos, pero realmente los nombres o apellidos pues no me los conozco, desafortunadamente. Diles que te dejen un comentario en vivo ahorita para que les digas su nombre. Por supuesto, el Toro, por favor, el Toro Bravo, muchísimas gracias, a Eliseo Pérez, hablo también de... hablo también de Antonio Salas, que me pidió un saludo especial, justamente un compañero y amigo de trabajo, también a Sergio Martínez. Entonces ahí tienen aquellos de los amigos que me acuerdo, por ejemplo también a uno de los supervisores de la compañía, a Misael Mendoza, también un saludo, muchísimas gracias, y gracias por ser buen amigo y compañero, al mismo tiempo que pues un seguidor de su canal y su programa. Y ahora voy a saludar, pero ahorita voy a dar saludos de otros amigos de la misma empresa, en la cual, un saludo para la empresa Vilmar Industries y a todos y cada uno de los que laboran en esa empresa, arboleros y todo tipo de personas que trabajan ahí, los diferentes departamentos. Un saludo a todos mis amigos, seguidores y compañeros de la empresa Vilmar. Gracias por apoyar, gracias por siempre estar presentes, gracias por dejar un comentario, gracias a todos mis compañeros de las empresas Vilmar. Ok, pero ahora vamos aquí a algunos comentarios. Por ejemplo, aquí tenemos a Eulogio Tapia. Hola, Ubaldo Quiñones, tenemos algo en común. Tú con tus comentarios muy acertados, los cuales concuerdan en mi pensamiento. Ahora Corea del Norte y los Estados Unidos están amenazándose continuamente. Esto hace que, obviamente las cosas se compliquen aún más para a la comunidad internacional. Carlos Tuscani, buenas noches, hermano Ubaldo, saludos desde, pues dime ahí, nomás pusiste, Eulogio Tapia, Kim Jong-un se está preparando más y mejor, opina que no cree que se atreva a atacar a Norcorea, sino más bien
a sus lacayos Japón y Corea del Sur, mientras ellos estaban observando cómo serán destruidos. Ok, buen comentario. Jehová pausa coste. China. Oh, pues es que está en portugués. Oh, amigos, una disculpa a mis hermanos portugueses. Yo sé que ellos entienden el español, pero para mí es muy difícil leer, obviamente, el portugués. Pero bueno, aquí tengo un comentario de Jehová pausa Costa. Muchísimas gracias a mis amigos de Brasil que me dejan comentarios. Voy a tratar de traducirlos para ver si puedo luego dar sus comentarios. Aquí tenemos a Toro Bravo. Saludos, Ubaldo. Saludos, Toro Bravo. Muchas gracias por estar presente, como siempre, en tu programa. A Tommy Carrillo, saludos desde Tijuana. Un abrazo a mis hermanos de Tijuana, especialmente a Tommy Carrillo, que siempre también está presente. Ángel Domar, saludos desde la Venezuela bolivariana, parte de la patria grande. Muchas gracias a mis hermanos de Venezuela, que siempre también han apoyado a su canal y su servidor Ubaldo Quiñones, y que saben que cuentan también con el apoyo de su servidor para en caso de que tenga que llevar o hacer algo por apoyar a la hermana República de Venezuela. Ustedes saben que yo siempre he estado presente para llevar la verdad de Venezuela. Un saludo. Hablo aquí también de Eulogio Tapia. Esa es la jugada, pero la obtendrá el resultado esperando, perderán. Muchísimas gracias. Ángel Domar. Ok, Ángel Domar, hablamos del conflicto en Ucrania. Los últimos días Rusia ha bombardeado abundantemente los territorios adyacentes al Donbass y territorios de la Ucrania limitada con Polonia. Menos mal que se lee es. Mire, bueno, a los que me dejaron esto sobre los diferentes comentarios, les comento una noticia muy importante de hoy 15 de junio. Hoy, bueno, ayer 14, el gobierno de Ucrania quiso lanzar una contraofensiva, precisamente en Severodonetsk, que es la parte donde se concentran en este momento los combates más férreos. Pero en ese intento, una brigada de 72 tanques T-72M1 de origen polaco, que había enviado el gobierno de Polonia, fueron totalmente destruidos. 72, toda una brigada. Pero no solamente los tanques. Fueron destruidos algunos sistemas de lanzacohetes. Fueron destruidos también los sistemas autopropulsados como los Howitzers de Estados Unidos. Las pérdidas materiales y humanas, según el mismo Volodymyr Zelensky, 15 anunciaba que fue verdaderamente un golpe, o que tuvieron pérdidas verdaderamente muy fuertes, tanto militares como también de equipo militar. Realmente ya es cierto, porque lo está diciendo el mismo Volodymyr Zelensky. Yo lo leí también en diferentes medios, como obviamente del Ministerio de Defensa de Rusia. O sea que es una noticia que no se puede ocultar, está a la vista. Tal vez los grandes medios traten de ocultarla, pero la realidad es que el mismo Volodymyr Zelensky lo confiesa. Así es que en los últimos días, realmente el gobierno de Rusia ha asestado golpes muy fatales al gobierno de Kiev. Y no importa cuánto armamento envíen, realmente es imposible. Pero bueno, ahí tiene, para los que querían saber sobre este conflicto, realmente lo que está pasando en las últimas horas. Pero vamos aquí a continuar precisamente con algunos otros comentarios antes de pasar al tema y a algunos otros. Bueno, como les he dicho, ustedes me dan la pauta para los comentarios. Ahí tiene una respuesta de 15 de lo que está pasando en la guerra, ¿ok? Vamos aquí con Arturo Pérez. Saludos al camarada Ubaldo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok, un saludo, Arturo Pérez. Gracias por tu apoyo, gracias por tu saludo. Rafael Barriol Obregón, saludos desde Lima, Perú. Excelente análisis esta noche, señor Ubaldo Quiñones. Muchísimas gracias, como siempre, a mis hermanos peruanos, a mis hermanos argentinos, a mis hermanos venezolanos, a todos mis hermanos latinoamericanos que siempre están al pendiente y que apoyan este tipo de programas y canales de la prensa independiente. Gracias, un saludo muy especial. Alejandro Jiménez, saludos desde Gayfomia. Así, ¿verdad? Gayfomia. Sí, bueno, yo escuché, eso fue lo que leí. George Alexander Escobar, Tito. Maestro Ubaldo, buenas noches.
¿cuál es su análisis de la expresión del líder chino a Putin? Mire, realmente que esta alianza se está haciendo cada día más fuerte, muy, muy fuerte. Y con esta alianza chino-rusa es ya imposible para Estados Unidos y Europa tratar de doblegarlos económica, política, social o militar. Y lo que dijo el mismo señor a Vladimir Putin referente a cómo se estaban fortaleciendo los lazos de cooperación económica y militar entre estas dos naciones, dijo totalmente que era inquebrantable. O sea que ya realmente es una asociación que ya nadie puede destruir, hagan lo que hagan. Entonces, ahí está el futuro del mundo. Bueno, es mi punto de vista, mirando todo lo que está pasando, pero bueno, ahí tienes una respuesta. Pero vamos aquí ahora a José de la Cruz. Bueno, Elliot Ramírez, bueno, no sé tu... lenguaje. Okay. Sí, el mensaje fue restringido, lo siento. Lionel Ramírez, pero tú... No fuimos nosotros, tú sabes que no, es YouTube. A veces es YouTube. Es YouTube, a veces el que restringe ciertos comentarios, tal vez porque los mira supuestamente un poco agresivos con lenguaje inapropiado, porque ahora tenemos que hablar bonito, adornar la palabra para que no nos censuren. Sí. A ver, dime. No, sí, no, nosotros nunca restringimos nada, aunque sean un comentario hasta en contra o criticando, no importa. Todos son libres. Ajá, exactamente. Aquí nosotros no restringimos los comentarios de nadie, de nadie. Porque ustedes ven que yo respondo inclusive a aquellos que vienen a tratar de interferir. Les respondo simplemente con respuestas, pero nosotros no lo hacemos. Así es que cuando mire que algún mensaje le dicen que está restringido, no somos nosotros. A lo mejor se fueron muy duro y escribieron algo muy fuerte, alguna palabra. Tú sabes que una palabras, sí. Hay ciertas palabras que no se pueden decir en YouTube. Sí, y también otra cosa que iba a decir, porque he mirado muchos comentarios también de, ¿cómo se llama? Del infamitotero. Ajá. De los clips que subimos de Revolución Contacto, los clips más pequeños. Infamitotero. Sí, subimos uno no hace mucho. Y el video era como de 6 minutos. 6 minutos. Y él escribió en los comentarios que nomás le salió 2 o 3 minutos. Entonces tampoco no sé de qué es eso, porque he escuchado eso también de otras personas. No sé si en otros países o qué. A veces, o les cortan el video más cortito, no sé qué es el rollo, pero siempre los videos que subimos son de 5 o 6 minutos. Ya. Sí, entonces si sale uno de 2, 3, quiere decir que por cualquier razón YouTube o en tu país están restringiendo algo. Sí, lo están restringiendo. Sí, realmente sí. ¿Te acuerdas también que nos decían que les quitaban los views y los likes a los videos? Eso tampoco yo no sabía. Sí es cierto. Yo he visto que en ocasiones, a veces cuando las cosas están fuertes que subo videos, a veces alcanzan en menos de 24 horas unos 40,000. Y luego, así rápidamente, sube muy rápido. Y luego de repente... Ya cuando vuelvo a entrar, ya bajó a 20,000 vistas. Digo, no, ya se robaron las vistas. Sí, algo está mal. Algo están haciendo ellos. Tal vez para no darte un penny más, o tal vez porque no les gusta que seas famoso, o porque no quieren que... Porque acuérdense que si, por ejemplo, por eso les digo que le dé like. Porque si usted se convierte en una persona un influencer muy, muy fuerte en los medios, ellos tienen miedo. Entonces te roban los likes para hacerle creer a las personas que miran el video que no eres una persona que no puede influir, que no eres nadie, ni deberían de mirarte, hombre, porque no saben nada. No, es así. Sí. Y a las personas que no sirven para nada hasta les dan likes. Les dan. Bailando, haciendo estupideces. La mayoría, a los que son pagados por el gobierno para distraer a las personas, los promueven, pero... Sí, pero no son gente que... Sí, pero no tienen nada, no enseña nada, pero lo importante es distraer a las personas de la realidad. Sí. Bueno, ahora ya sabe. Es el chiste del TikTok ese. Sí. Es el chiste del TikTok. El TikTok, ahorita Estados Unidos lo está usando para distraer completamente, para totalmente hacer que... O sea, sus mensajes se muevan, porque los mueven los TikTokers, que son pagados por el gobierno. Y al mismo tiempo, lo que no le gusta se ha censurado. O sea, realmente ahorita TikTok está más bien, aunque es de China, pero lo está utilizando el gobierno de Estados Unidos para su propósito. Bueno, no están usando a TikTok, pero están usando a los tiktokeros. A los que son más famosos. A ellos les están dando feria para que promuevan la propaganda. Propaganda. Antirrusa y a favor de Estados Unidos. Digo, para que sepan,
que también por ahí en las redes sociales hay personas que nomás están trabajando para distraer y al mismo tiempo para llevar la misma propaganda del Estado, del gobierno. Sí, en todas partes hay mano. Hay mano negra. Sí, hay mano negra. Ok. Gilbert Ceballos, profe Ubaldo, ¿qué opina sobre la detención de los campesinos, del campesino Leonidas en Ecuador? ¿Cree que Guillermo Lasso cumpla con su presidencia? Yo creo que sí. Un poco complicada, pero creo que sí. En cuanto a la detención de él, pues es obvio que es una persecución política. ¿Ok? Es persecución política. Porque él tiene la capacidad de mover a todos los pueblos indígenas. ¿Ok? No olvidemos que, primero, lo utilizaron en las elecciones. Lo utilizaron a este personaje. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del personaje pero es Leónidas, un personaje de porque inclusive fue a la presidencia allá en Ecuador. Él es Leónidas Isas, algo así. Bueno, se me va el nombre. Sí, ok, pero les decía, a este personaje, sí, primero lo utilizaron para dividir el voto. Ahora cuando ganó, justamente ganó Guillermo Lasso, precisamente porque Leónidas dividió el voto, ¿ok? Un voto que sería a favor se supone, que del candidato que representaba el correísmo. Pero cuando Leónidas supuestamente dividió el voto, prácticamente le dio el triunfo al señor Guillermo Lasso, y es ahí donde me parece que ahora que las cosas no marchan bien en Ecuador, que los campesinos se están levantando precisamente porque la vida es imposible en Ecuador con la llegada del señor Guillermo Lasso. Ahora están marchando y protestando, y como Leónidas es obviamente un líder, pues obviamente tenían que detenerlo para evitar que siguiera influyendo en las diferentes asociaciones indígenas del Ecuador. Pero según sé yo, hasta hoy, ayer supuestamente lo dejaron libre. No sé si sea cierta la noticia o no. Pero para que vea cómo hay personajes políticos que primero dividen y luego pagan las consecuencias, como Leónidas. Entonces, para mí, no lo estoy defendiendo, pero estoy diciendo que es que cuando queremos el bien de una nación, no debemos jugar ni dividir el voto. Y lo hizo Leónidas Issa. Él fue el que dividió el voto, dándole el triunfo prácticamente a Guillermo Lasso. Entonces no puede quejarse de un gobierno que casi él mismo apoyó o eligió, aunque eligió mal. Ese es el problema. Bueno, es mi punto de vista, pero bueno, ojalá y lo dejen libre, y que en la próxima ocasión realmente vea por el pueblo indígena y elijan, él mismo se una directamente a la persona que represente los intereses del pueblo. Bueno, es mi punto de vista. Aquí él hizo mal y debería pagar las consecuencias. Ni siquiera debería ser líder ya de mis hermanos del Ecuador, pero desafortunadamente tiene mucho peso político. Pero bueno, es mi punto de vista. Ahí tiene una respuesta. Discúlpeme. Ok, Manuel Rangel, saludos Quiñones, Walter, Marcelo Costabel, hola Ubaldo, ¿qué medidas tomará el abuelo Joe con respecto a la inflación? No tiene nada. El señor Joe no tiene nada, no sabe cómo detener la inflación. No hay fórmula, ¿verdad que no? Él no puede hacer nada, pues. No. Él no tiene control. Y además de que no tiene el equipo realmente que piense. No, sí pueden, si quieren. El problema está que no hay, en estos momentos no hay interés, ni siquiera, de nadie, de controlar la inflación. No lo hay. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Ok, mire, vamos a hablar aquí ahora con Josefina Lares. A nosotros no nos engaña nadie, así es. Las personas que están bien informadas no se dejan engañar. Las personas que se informan en la televisión son los borreguitos que inmediatamente van a caer con el primer tonto y votan por las personas menos adecuadas, pero bueno, cada quien. Ok, Juan Carlos Mamani, un saludo, estimado Ubaldo de Bolivia, un gusto escuchar sus análisis, gracias amigo. Ok,
Cholito 881, hola, buenas noches, te saludo en Argentina, un abrazo a mi hermano allá en Argentina, muchísimas gracias a Cholito 881, gracias por estar aquí presente. Desde Santa Cruz, Bolivia, siempre sigo tus análisis y me parecen muy correctos, gracias. Eulogio Torres, pura vida. Osvaldo Quiñones, saludos desde Costa Rica, gracias a mis hermanos de Costa Rica, a Eulogio Torres. El Anti Yamata, muchísimas gracias. El Anti fue en Ecuador, Yamata, sí. Joel Martínez, ese es un Jucu Pérez y Leonidas es otro, exactamente, pero yo le digo que lo utilizaron primero para dividir el voto cuando había las presidenciales en el Ecuador, con eso le dio el triunfo a Guillermo Lasso, y ahora que los ciudadanos están inconformes y necesitan precisamente de que su líder sea el que salga a hablar por ellos, y lo hizo obviamente Leónidas, obviamente pues lo detuvo la policía. Es persecución política, cuando no pueden controlar a la población, entonces empiezan a actuar o empiezan con la persecución política. Pero todo aquel consciente sabía que esto iba a pasar con el señor Guillermo Lasso, que iba a ser un desastre para mis hermanos ecuatorianos. Pero bueno, lo siento, la verdad es esa. Ok, vamos aquí a dar otro saludo porque ya tengo 10 minutos. Ok, vamos aquí a dar algunos otros saludos y comentarios. Jorge Uruguayo, saludos desde Uruguay. A Sansara, la CIA es en Latinoamérica, expertos. Sansara, la CIA en Latinoamérica, expertos en desestabilizar los países. Bueno, todos sabemos que así es. Ok, voy a dar aquí otro comentario. Josefina Lares, te paralizaron la cantidad de chat. Sí, ahorita no está sirviendo. Ya se detuvo hasta ahí. Ahorita a ver cómo. Ok, ya se está moviendo. Ok, bueno, gracias por dejarme saber. Si miran que no se escucha o alguien está pisando el cable, me dejan saber. Pero bueno, ya di una gran cantidad de saludos, de comentarios, e inclusive a mis amigos a mis compañeros de trabajo nuevamente aquí, aquellos que me siguen mirando, véalo hasta el final. Tú, Sergio Martínez, tú, Alfredo Martínez, por supuesto también a ti, Salas, a Toro, Bravo, por favor, sí, véanlo hasta el final. Les interesa esto que voy a exponer aquí. Eliseo Pérez, esto que voy a exponer aquí es muy importante. Aquellos que me siguen, compañeros del trabajo, porque muchos me han estado preguntando a mí, o sea, todo el tiempo son las mismas preguntas: ¿cuándo se va a acabar la guerra? ¿Si la inflación va a continuar? ¿Si esto pronto se va a detener? O sea, realmente hay muchas preguntas. Así es que aquellos que me siguen en la empresa Vilmar, aquí les voy a dar alguna información. Vamos a empezar. ¿Qué te parece? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer tú y yo? Vamos a hablar sobre lo que dijo el Papa. Nada más, para empezar con el tema, no importa lo que dijo el Papa, ¿ok? El Papa Francisco, no importa. Aquí lo importante es el tema, pero lo voy a exponer precisamente para que usted vea a dónde nos puede conducir o nos está conduciendo esta crisis económica, esta inflación que obviamente todavía se va a incrementar a niveles más alarmantes. Y el título es eso, de que el Papa ya declaró que estamos en tercera guerra mundial. Ok, y obviamente, créamelo, esto es, ahora, que lo diga el Papa, puede que signifique mucho, puede que no signifique nada, todo depende de su propia interpretación de usted, no mía. ¿Pero qué dijo? El Papa Francisco, se dice que en la misa dominicana de este pasado fin de semana, afirmó que debido precisamente a las acciones de los diferentes gobiernos de Europa, especialmente la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos se iban a incrementar y que los diferentes políticos, en lugar de buscar la forma de disminuir o de calmar las tensiones, estaban acelerando un proceso de conflictos que podrían conducir al mundo a una tercera guerra mundial. Y que ya estábamos posiblemente en esa tercera guerra mundial. Así lo dijo el Papa. Ok, cuando uno analiza lo que él dijo, uno piensa, bueno, el Papa es muy importante, ¿no? Guste o no, es importante.
no me importa si es católico o no. Aquí lo importante es lo que dijo el representante de la Iglesia Católica del mundo, el Papa Francisco. La Tercera Guerra Mundial, posiblemente ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ok. Ahora, la gente puede preguntarse si estamos o no estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo le he dicho en diferentes videos que estamos en la Tercera Guerra Mundial, sin declarar, pero estamos. Ahora, le voy a dar algunos hechos, procesos, noticias e información que van a confirmar lo que digo. Y mire, a mí lo que me preocupa, a ti productor y a todos los que me siguen, me preocupa el hecho de que en lugar de que estén buscando fórmulas para tratar de aminorar o tratar de controlar esa inflación que sigue acrecentándose, en lugar de sentarse a dialogar para buscar una solución al conflicto en Ucrania, lo están haciendo más difícil todo. Y donde yo miro el problema para nosotros y para el mundo, es que cuando la situación se convierta en un desastre real, económico, político, social y militar, alguien va a empezar a tirar misiles por donde quiera. Alguien lo va a hacer. Van a venir ataques. Tal vez encubiertos de falsa bandera, pero van a venir. Porque ya no van a poder controlar la situación. Y lo único que se les va a ocurrir a estos dementes es el conflicto. Pero yo le estoy diciendo con toda seriedad, bajo mi punto de vista como analista, lo que he estado mirando es preocupante, muy, muy preocupante. Todo lo que le voy a decir ahorita, si no le preocupa, bueno, lo siento. Pero si no se prepara, también lo siento. Mire, un ejemplo, hoy, precisamente a primeras horas de este 15 de junio, allá en Europa, según los diferentes medios, digamos, económicos de Europa, Bloomberg y muchos otros, afirmaban precisamente que ya Europa había alcanzado una inflación que no se miraba desde 1975, o sea, ya desde hace más de 45 años, 50 años. O sea, ya llegaron, digamos, la inflación ya rebasó décadas. O sea, una situación verdaderamente crítica. Pero voy más lejos, o sea, llegamos a 8.3 en toda Europa, en que en algunas naciones ha alcanzado el 8.9. En Estados Unidos estamos entre el 8.7, 8.9 y tal vez pronto alcance el 9%. O sea, se sigue incrementando, pero vamos más lejos. O sea, eso lo dicen ellos. Le estoy hablando de lo que dijo el Papa. Estoy diciendo que la inflación, por supuesto que tarde o temprano va a tener consecuencias en las diferentes naciones europeas. ¿Por qué? Porque la situación económica se está complicando para todos y cada uno de las personas de a pie. O sea, nosotros, los trabajadores, se está complicando. Vamos, esto es en cuanto a la inflación. Los precios del gas y de la energía se han incrementado solamente desde este mes 30% y sigue incrementándose. Máximo hoy, bueno, desde este 14 y 15 que el gobierno de Rusia anuncia, digamos, la disminución de entrega de gas, especialmente a Alemania, que es el motor económico de Europa, hasta en un 15%. Inmediatamente se elevó el precio en el mercado del petróleo y del gas. Inmediatamente los precios se dispararon. O sea, siguen subiendo el precio del gas y del petróleo. Por ese anuncio de Rusia, el gobierno del señor de Alemania inmediatamente acusó a Rusia de ser el responsable, que porque dijo que está utilizando precisamente el gas como arma política. Pero según el gobierno de Rusia, la empresa Siemens, que es una de las empresas que se encargan de proveer a Rusia todo ese sistema tecnológico, las turbinas que se encargan de mover a través de los gasoductos y oleoductos todo ese líquido que necesita Europa y necesita Alemania, y resulta que sí, acusaron a Rusia de utilizarlo como arma política y no es así. En realidad la empresa Siemens, justamente del mismo Alemania, envió supuestamente las turbinas a Canadá, pero como hay sanciones económicas en contra de Rusia, no se las están entregando.
Mire, estas son información que no sale en la tele como debería de ser, pero aquí tiene. Entonces, ¿qué está pasando? Debido precisamente a la falta de esas turbinas, pues está disminuyendo la entrega de gas a toda Europa por parte de Rusia. Y no como arma política. Ellos lo quieren hacer mirar como arma política. Pero en realidad sí se trata de un problema de las turbinas. Y las turbinas no las entrega la empresa Siemens, porque obviamente hay sanciones en contra de Rusia, pero que está buscando una solución para este problema. Pero para que vea cómo están politizando todo. Y desafortunadamente, en base a mentiras, te hacen creer que hay buenos y hay malos. Aquí los malos siguen siendo ellos, desde que impusieron las sanciones. Pero les decía, aparte, ¿qué es lo que hace esto que dijo Rusia? De que ha disminuido un 15% la entrega de gas a Alemania. No solamente a Alemania, a Italia le cortó porque no quiere pagar en rublos. O sea, Rusia ya está respondiendo a las sanciones y se está golpeando muy duro. ¿Y qué está haciendo? Se está yendo hacia arriba precisamente los precios y la inflación. Al ratito, mis hermanos europeos no van a tener suficiente dinero para pagar para nada, con la inflación y con los altos precios. Pero fíjate, hay una cosa. Hoy, el Banco Central de Europa, recuerdan que en un video yo les dije a quienes me siguen, que los bancos decían que ya no iban a comprar la deuda o los bonos de la deuda de los diferentes estados. Bueno, así lo habían dicho ellos, ¿ok? Que ya no iban a comprar. Y supuestamente eso trajo complicaciones e hizo que se incrementara supuestamente la inflación. Pero hoy, en la mañana, el gobierno o el Banco Central de Europa anuncia que va a comprar toda la deuda de todas las naciones europeas, especialmente las de, por ejemplo, ellos dicen por ejemplo, la de España, la de Portugal, la de Italia, la de Grecia y otros estados de Europa. Ellos van a comprar, el Banco Central. Aquí hay otro problema muy serio. O sea, decían primero que no y ahora sí los van a comprar. Todos los bonos que tienen un periodo de 10 años. O sea, los bonos del Estado que tienen una tendencia a 10 años. Los va a comprar todos el Banco Central Europeo. Por lo tanto, como los gobiernos no pueden pagar la deuda, o sea, porque es deuda del Estado, ahora los va a comprar el banco. Pero el problema está que lo va a convertir en deuda pública. ¿Para quién? Para los ciudadanos de Francia, de España, Portugal. Lo que van a hacer es cargarle toda esa deuda a través de la inflación a los trabajadores y a las personas, a usted y a mí, los trabajadores pagando la deuda del Estado y las grandes empresas haciendo su agosto. ¿Qué le parece? Créamelo, cuando le digo esto es que todavía, esto es el pico, viene lo fuerte, que la inflación se va a disparar aún más en todo Europa y Estados Unidos. Más, cuando el gobierno de Estados Unidos anuncia este pasado 13 de junio que posiblemente, no es gobierno, sino Bloomberg y Wall Street anuncian que Estados Unidos podría estancarse y llegar a una recesión debido precisamente a la caída de las bolsas de valores de Estados Unidos, pues ¿qué va a pasar? Que la inflación se va a disparar. Entonces, la situación no pinta nada bien, nada, para nadie. Me decías tú que hablabas de las criptomonedas. Vamos, ahí hay otro problemota. Tú sabes que las criptos están bajando. Te digo, no vendas tus criptos, ¿ok? O lo que tengas invertido, porque es un juego. En realidad va a subir. Ahorita, ¿qué están haciendo? Porque el gobierno no puede controlar la criptomoneda, especialmente el Bitcoin y muchas otras. Pero debido al peso que tiene el Bitcoin, supuestamente el gobierno lo que quiere hacer es comprar. O sea, dicen que bajó y bajó y bajó, o sea, se desplomó. ¿Para qué? Lo hacen a propósito para que la gente empiece a vender y lo compre el Estado. Para de esta manera, ahora la mayoría la tenga el Estado y la pueda controlar. ¿Sí me entiendes? Entonces, precisamente por eso el Bitcoin se ha ido desplomando, porque es una estrategia para tratar de robar, aparte de que van a robarle al público, porque dicen, ok, está bajando, véndela. Y muchos la venden cuando está en el precio más bajo. Entonces, los mismos que la compran, los mismos que la sacaron al mercado, son los que la empezaron a influir para que cayera. Y ahora que está cayendo,
es cuando ellos nuevamente están comprando, pero ahora la están comprando a otra vez al precio bajo para luego ellos venderla a un precio muy alto. Pero con el apoyo del Estado para de esta manera tener un control sobre la moneda. O sea que el gobierno lo que busca es tratar de también tener un control sobre el Bitcoin. Y están jugando con los mercados para tratar, obviamente, de saquear lo más que puedan, que es de lo que se trata siempre. Sí. ¿Y acabaste con lo del Papa? No, es esto mismo. Sí. Okay. O sea, no, estoy dándoles en contexto qué es lo que viene cuando hablo de lo que dijo el Papa. Esto no queda desconectado. Yo siempre he dicho que todas las noticias están conectadas entre sí. Esto que estoy hablando de lo que dijo el Papa, que estamos entrando o que tal vez estamos en una tercera guerra mundial, es precisamente todos estos detalles que le estoy dando, la inflación, el alza de los precios, tiene que ver con eso. Precisamente, porque esto es lo que conduce a las naciones a los enfrentamientos. Pero vamos, si no cree eso que le estoy diciendo, otra situación que está complicando las cosas para toda Europa es que, por ejemplo, España tiene problemas con Nigeria. ¿Ok? A ver, búscame cuál es, si es Nigeria el que tiene, sí, no, si has escuchado del gas, ¿no? De España. No. Búscame conflicto entre Somalia, me parece que es Somalia y España. Los nombres de allá de problemas con el gas o problemas del gas entre España y, sí, para mí que es Nigeria, ¿no? No sé, ahorita te lo busco, pero estamos ahí. Ok, España se aventó un problemota. Ay, es que el nombre de la nación esta, hombre, es una nación que también produce mucho gas, muy, muy, muy importante. Es africana, pero produce una enorme cantidad de gas. El principal productor de gas, búscame allí de África. Okay. El principal productor de gas. Sí, ay, el nombre, los nombres son los que se me confunde a veces, los nombres, disculpen. Nomás habla. Y les decía, entonces, España, que quería ser supuestamente, antes de que empezaran los graves problemas con Rusia, España se quería perfilar como el principal productor, el principal distribuidor de gas de Europa, porque tenía a esta nación africana, obviamente, y hablo de la que tiene problemas precisamente con Marruecos, obviamente por el territorio en disputa, y hablo precisamente del Sahara Occidental, de un territorio que los saharauis están luchando porque se les sea independiente, y los cuales apoya, sí me parece que es Nigeria. Y lo cual me parece a mí que, pues es lógico que debido a que el gobierno de España prácticamente tomó una decisión que tenía que haber sido tomada por la ONU y no por España, y prefirió ese territorio en disputa, Sahara Occidental, entregárselo prácticamente a Marruecos, pues obviamente Nigeria dijo, bueno, pues si esta era una disputa territorial entre, se supone, Marruecos y Nigeria, pero como tú decidiste entregarle o darle a Marruecos precisamente todo, pues ahora no te vendo gas. Y están empezando, que puede que le corten el gas a España. Y créanmelo, cuando esta pase también, allá hay muchos problemas, o sea, ya rompieron relación de amistad. Ahí dice, te escribieron los suscriptores, dijeron Argelia. O Argelia, disculpe, ándale, exactamente, Argelia. Es lo que le digo, Nigeria, Argelia, es que son muy complicados para mí todos esos nombres, Argelia. Y hablo del Sahara Occidental, entonces, pero ahí, eso es para que vea que toda la situación de toda Europa se está complicando a niveles verdaderamente catastróficos, muy, muy preocupantes. España también va en caída libre con esto que estoy diciendo, con esta disputa. Y yo creo, porque inclusive, según las informaciones que me falta averiguar concretamente, es si realmente también en esos, en esta región como Argelia, en esta disputa con España y obviamente con Marruecos, dicen que también Rusia es el que controla todo ese enorme poderío del gas de Nigeria, de Argelia. Por lo tanto, pues Rusia tiene el control de todo, amigos. Ok. Nomás tenemos 15 minutos. Yo tengo unos comentarios para que hablemos de otras cosas. Ok, pero eso no es para que usted se vaya dando cuenta que las cosas no pintan nada bien para el mundo, amigos. El reseteo viene, pero como siempre ese reseteo va a ser para joder a los de abajo, a nosotros los de acá, los de a pie, los trabajadores,
y darle más dinero a las empresas, o sea, para acumularlo. Yo les he venido advirtiendo que lo que están haciendo con este reseteo es únicamente mandar a más millones y millones de pobres sobre el mundo, en Europa, en América Latina, en África y en todas partes, y entregar más dinero a los que más tienen. Lo mismo de siempre, las grandes oligarquías atropellando al pueblo. Pero bueno, voy a algunos comentarios. Mexicano, New Jersey, Argelia, muchísimas gracias, sí, ya, tiene razón. Ok, Pablo Flores, bueno, ya lo tienen ahí, Argelia, pero esta disputa es muy importante con España, realmente. Vamos aquí, Beto Munguía, España tiene buena relación con Argelia, pero decidió obedecer a USA, exactamente, porque USA se lleva bien con Marruecos, por solicitud del gobierno de Estados Unidos. Pedro Sánchez prefirió quedar bien con su patrón, aunque a su pueblo se lo va a cargar el carajo. Así es como funcionan los títeres y lacayos, así como Pedro Sánchez. No le importa a su pueblo español, le importa quedar bien con su patrón y prefiere sacrificar a su pueblo y a su nación que sacrificar la amistad con su patrón. Pero bueno, ahí tienes el comentario. Jorge Reina, Argelia, Patricia Muga, Argelia, bueno, ya, ahí ya tiene la aclaración. Alberto Emilio Palacios Reyes, Argelia. Beto Munguía, España abandonará al Sahara Occidental, su última colonia, y se la entregó a Marruecos. Exactamente, hablo del Sahara Occidental, de los saharauis, de los que buscaban que esta Sahara Occidental fuera independiente, que fuera de los saharauis, pero que la reconociera tanto Argelia como el mismo Marruecos como un estado independiente. Pero el gobierno de España, cuando esto ya estaba en la Organización de Naciones Unidas, esta disputa tenía que haber sido, se tuvo que haber llevado o se tuvo que haber votado en la Organización de Naciones Unidas, y eso lo aprobó el mismo España. Y resulta que España de un momento a otro pisoteó a la ONU, al tratado que había firmado, y se lo entregó a Marruecos. Pero yo le digo que no, sí. Oye, y cuando hacen eso, cuando hacen algo así, un gobierno, un país en Latinoamérica, ellos son los dictadores, o ellos son antidemocracia, pero cuando lo hace Europa cuando lo hace el gobierno europeo, los gobiernos europeos, hay que decirlo con todo, pisotean cada vez que se les antoja los derechos internacionales, los derechos humanos, las normas internacionales. Pero para ellos parece que se justifica. Siempre que ellos lo hacen, se justifica. Pero no lo puede hacer Maduro. Que Maduro vaya a no cumplir con un tratado. No, ese dictador. O que no vaya a cumplir. O que simplemente detenga a uno de esos delincuentes de la oposición. No, es una dictadura. Pero como ellos siguen a Julian Assange, no es dictadura, es poner las cosas en orden, por Dios. No hay que ser hipócritas. Realmente, amigos, Europa y Estados Unidos son una hipocresía andando, es una vulgar hipocresía todo lo que ellos hacen y dicen. Pero bueno, vamos aquí. Jesús Reyes, Rusia tiene mucha influencia en Nigeria, claro, y dicen que Rusia es el que está tomando las decisiones en Nigeria. Yo no lo sé, en Argelia, disculpen. ¿Ok? Pero, y no, claro, Argelia sí está del lado de Rusia. Tal vez por eso también está pasando esto con España. Pero bueno, qué bueno, le dieron con qué, ¿no? Le dieron el bat y le dieron el garrote, pues a romper la piñata. Si es lo que querían. Sí, poco por poco Rusia está ganando más influencia de lo que piensa Europa. Está prácticamente afuera. Está arrollando a Europa. Sí, afuera de los, ¿cómo se llama? De los países oestes. Los países Europa occidentales, la comunidad internacional. Sí. Afuera de Estados Unidos, Europa, Canadá y pues Australia. Y es los mismos países esos. Afuera de eso todo el mundo se ha mirado que casi está al lado de Rusia, pues. O si no del lado de Rusia, tampoco no están creyendo lo que está diciendo Estados Unidos y Europa. Ellos pues. siguen creando y teniendo relaciones con Rusia, comerciales y de todo tipo. Sí, también. ¿Les guste o no? También lo que salió, no hace mucho. Y son bien, en Europa y Estados Unidos son bien brutos. Porque todo ese potencial que tiene Rusia, lo desaprovecharon. Y ahorita sus peores enemigos, los que ellos dicen que son su principal amenaza del futuro, y hablo de China, hablo de Tailandia, y hablo ahora de la India, están aprovechando todo ese potencial de energía que no quiere Europa. Sí, ¿cómo se llama? China e India. También puedes hablar de eso porque eso fue noticias no hace mucho, de lo que India ya es el segundo país más, ¿cómo se llama? Que ya está agarrando
comprando la energía rusa. De Rusia, ajá. Sí. Yeah. Entonces, la necesita. Entonces, no, pues lo que estoy diciendo es de que Rusia tiene compradores, pues. Rusia tiene compradores, Rusia tiene la energía, Rusia tiene todo. Así es que cuando le dicen en los grandes medios o los políticos europeos que están castigando a Rusia, que Rusia se va a desmoronar, no, señores, están bien equivocados. Al contrario, esto ha hecho que Rusia incremente su capacidad productiva en las diferentes regiones, que acelere su desarrollo en este sentido, y todavía les digo con todo mi respeto, que al final Europa, jodida o no, va a tener que seguir comprando el petróleo y el gas ruso. O sea, pero ya cuando estén ellos bien perdidos en el camino, no les va a quedar otra opción más que comprarle a Rusia. Así es que yo les he dicho que ahí se equivocaron de manera garrafal, y en lugar de enderezar la situación, le siguen echando leña al fuego. Ok, le decía yo, bueno, voy a darle otro comentario porque quiero comentarles un poquito más del por qué cuando el Papa dice que Tercera Guerra Mundial, ya lo dice el Papa. Si usted cree o no cree, eso ya no es problema mío. Yo tengo mi propia opinión referente a eso y creo que es inevitable, desafortunadamente. Ahorita le voy a dar otros detalles referente a esto, pero le voy a dar aquí, por ejemplo, Víctor Mural, como dijo Putin, no hay país a medias, o se es país soberano o colonia de Estados Unidos. Así es exactamente. Excelente comentario o dicho del señor Vladimir Putin, que para mí sigue siendo el mejor dirigente del planeta. Ok, José Martínez, Rafita Sur, en youtuberos que están descubriendo las puercadas de mi lindo México. Saludos, Ubaldo Quiñones, desde California, donde todo está carísimo. La gasolina regular, 6.79. Bueno, a 6.79 todavía está barata. Sí. En algunas partes está 9. En California. En California es casi el único estado que está más carísimo. Aquí. Ya estamos llegando a los 5.50 aquí ya casi. La regular. Pero si vas a Chevron, el Chevron es un poco más es calidad, pero es más cara. Ahorita la última vez que miré, antier, fue 5.71. Y si compras el Arco, que es el más barato, pero te da más o menos gasolina, es como 5.25. 5.25, ya está bien caro. Sí, ya está lo que te estoy diciendo. Ya ahorita uno sale con su vehículo, da miedo pararse en la gasolina. Nomás para prenderlo te cuesta unos $2-3, nomás prendiéndolo, pues. No, y bueno, los que tenemos un carrito económico y chiquito está bien, pero los que traen esos carrazones. O los que traen trocas, los que traen las trocononas. Unos $100 para llenar el tanque, no manches. ¿Qué? ¿100? No, hombre. Ahorita ya están en los $200. No, te acabo. Y luego para que se acabe rápido. No, de veras, ya está, el dinero no rinde, no sirve. Ir hablando de eso, el mexicano New Jersey ya dejó como 2-3 veces ese comentario y quiere saber. ¿Dónde está el comentario? Yo leo mucho porque yo leo muchas noticias. ¿Dónde está el comentario? Mexicano New Jersey, Ubaldo Quiñones, entonces comenzaremos la recesión agresiva el año entrante. El año entrante no creo, yo creo que va a llegar mucho antes. Estamos apenas en el segundo semestre del año. Bueno, mira, yo te voy a decir lo que yo sé. Eso de lo que yo sí sé, tú sigues mucho de lo de la política y de la guerra. Yo sigo mucho de lo de Financial News, pues, noticias porque pues por todo lo de inversiones y desmadre. Y todos los grandes analistas, pues, los que son, ¿me entiendes? Involucrados. Sí, pero no busques los que están dentro del capital, porque esos van a manipular. Yo siempre, cuando viene a noticias de que sean independientes. Bueno, yo leo los dos lados, porque muchas instituciones también ellos están conectados. Entonces tienes que saber para influir y hacer que tú gastes o que tú inviertas. Bueno, también tienes que saber lo que están pensando. Y muchas veces también hablan su mente y dices, entonces esto es lo que de verdad están pensando. Sí. Pero muchos, honestamente, de los que son escépticos y de los que están involucrados, todos sienten de que sí va a haber una recesión. Y que no va a empezar hasta el año que viene, pues. Ahora, el disputo va a ser de que si va a ser una recesión fuerte o más o menos. No, va a ser catastrófica. Bueno, esto es el indicador. Si la inflación, de lo que estamos hablando, si la inflación no baja al fin de este año o empieza a reducirse, sí va a haber una recesión fuerte. Si la inflación empieza a calmarse y poco por poco, porque no se va a caer rápido, pero si empieza a reducirse, pues a reducirse. Sí, entonces la recesión no va a ser tan dura. Entonces todos los que se están preocupando ahorita es inflación.
es la inflación. Si se calma la inflación, estamos bien. Si no se calma, va a pegar durísimo. Pero la inflación, ¿cómo la van a calmar si te estoy diciendo que la situación de lo que hizo el Banco Central de Europa, esto lo que hace es detener la actividad. Mira, les explico a muchos lo que significa el hecho de que la Unión Europea, el Banco Central Europeo, haya decidido que ahora va a comprar todos los bonus, estatales de los países del Bajío, de allá de Europa, España, todas estas naciones. Lo que está diciendo es que va a detener su desarrollo. ¿Sí me entiendes? Porque no les va a prestar, va a comprar la deuda, pero no va a haber inversión para ellos. Por lo tanto, se la van a echar a cuestas al ciudadano. Pero ¿cómo se la van a echar a cuestas para que llegue el dinero para atrás? Con la inflación, quitándoles el dinero, robándolo. O si no, ¿cómo se llama? La austeridad. La austeridad. Sí. Sí, es lo que viene, amigos, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo es que? Por eso les digo que, bajo mi apreciación, se va a acelerar la misma inflación, va a ser mucho más fuerte a finales de año. Y como dice él, si supuestamente no baja a finales de año, pues obviamente viene una recesión. Pero yo no creo que vaya a bajar por lo que le estoy diciendo, por las medidas que está tomando los bancos centrales, ¿ok? Y los gobiernos, prácticamente es llevarte directamente a una recesión. O sea, las medidas que están tomando son para joderte. Entonces, la inflación va a continuar. Es así de simple. Pero vamos. Ok, bueno, aquí, ¿qué más comentarios tenemos por aquí? Ahorita les voy a dar un poquito. Déjalo hasta las 6:30 o 7:30. Vamos aquí a algo muy importante. Muy buenos comentarios hoy, porque todo el mundo está preocupado. Les voy a dar 2-3 detalles del por qué les digo que esto no tiene remedio. Y esto porque, según... Aquí le va una cosa muy extraña que me parece a mí que realmente es increíble. Hace unos momentos escuché un informe justamente del Departamento de Estado, especialmente el ministro de Defensa de los Estados Unidos, hablo de Lloyd Austin. El gobierno del señor, ya hablo de Volodymyr Zelensky, ha solicitado constantemente a las naciones europeas que le entreguen más armamento. Recuerdan, hace 2-3 días atrás en un video les dije que estaba pidiendo pues prácticamente unas cantidades descomunales de armamento, el señor Volodymyr Zelensky, hasta 2,000, 3,000 drones, 1,500, 5,000 sistemas Javelin antitanque, y así. O sea, está pidiendo cosas que los mismos gobiernos de Europa dicen, pues, ¿cómo le vamos a entregar tanto armamento y de dónde? Y les estaba diciendo yo que se estaba agotando precisamente también en algunas naciones el armamento. Pero según los últimos informes de este 14 y 15 de junio, el gobierno de Estados Unidos, ahora que se reúne allá que se están reuniendo aquí en estos momentos, mañana empieza la reunión entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte allá en España. Ahora que se reúnan allá, va a haber una reunión también de los ministros de Relaciones Exteriores en Bruselas, de los ministros de Defensa, y ahí van a discutir, porque según el señor Volodymyr Zelensky o Estados Unidos ha solicitado a los gobiernos de toda Europa y otras naciones invitadas como Japón, que también va a estar presente, a que apoyen con el armamento que solicitó el gobierno del señor Volodymyr Zelensky. Según las últimas informaciones, pese a que algunos gobiernos de Europa se abstienen o están cuestionando si vale la pena continuar enviando todo este tipo de armamento, el señor Lloyd Austin, ya habló justamente del secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos estaba listo para continuar y apoyar, para proveer todo este armamento que quiere el señor Volodymyr Zelensky. Entonces, van a ser 51 naciones las invitadas, precisamente este fin de semana, para pedirles que envíen armamento al señor Volodymyr Zelensky o a la Rada allá en Ucrania. Entonces, significa que no quieren que el conflicto se detenga. Significa que ellos quieren continuar con este conflicto. Y si este conflicto es responsable de que tengamos una inflación que sigue acrecentándose día con día, que las medidas que está tomando Rusia contra Europa y Estados Unidos estén afectando de manera seria a las diferentes economías,
pues obviamente Rusia va a responder. ¿Y qué vamos a tener entonces? Más adelante, una situación más catastrófica, económica, política, social. Militar no, porque Rusia va a sepultar todo eso, eso yo lo sé. Pero señores, estamos diciendo que no están pensando en cómo terminar con este conflicto, sino cómo echarle más leña al fuego. Sí. Es increíble. Sí. Entonces, ¿a dónde nos van a conducir? A una guerra. Dime. No, sí, no, yo te entiendo. Y lo que emputa más esto, dime, es de que, mira, no nomás estamos todos ahorita jodidos, pues. Sí, en sí, el sí. sentido de que todo está caro, muy estamos caro. bien endeudados, puesto el desmadre. Uh-huh. Y luego, Europa o lo que sea, porque yo no sabía que Ucrania era parte de Europa. Yo pensé que Ucrania era parte de, no de Rusia, pero de esos países independientes allá. Por eso, ajá. Entonces, esos países... no es parte de la Unión Europea. Ajá, exactamente. Hasta Entonces, este miércoles la señora von der Leyen ya le sugirió a las naciones de Europa que ya fuera por lo menos aceptada como con la esperanza de que en un futuro sea miembro precisamente de la Unión Europea. Pero es curioso que ahorita estén haciendo esta estupidez. Primero, Ucrania no tiene nada, o sea, todos los requisitos que requiere para ser parte de la Unión Europea, Ucrania no cumple con uno solo. Pues que no dicen que es el segundo más corrupta del la planeta. Segunda, ¿qué no? La segunda, algo así. No, es la primera en estos momentos ya. Sí. La corrupción ahí está. Y realmente la violación de derechos humanos, la dictadura es la peor también del planeta en estos momentos. A que no lo dicen los grandes medios, pues que no lo digan. Sí. Pero justamente este pasado 4 de junio de este mes, el señor Volodymyr Zelensky sepultó al último partido de oposición. Lo sepultó, dijo que ya no más. Y ya todos ya los tienen encarcelados. O sea, digo, es una dictadura brutal. Ah, no, pero es Ucrania. No hay que hablar de esa dictadura. No hay que decir que violan los derechos humanos. Ahora, yo ayer miré una noticia, aquellos que me siguen aquí, donde uno de los... del gabinete del mismo señor Volodymyr Zelensky estaba aceptando en los diferentes medios de comunicación de Europa que sí, que era más fácil para ellos supuestamente luchar en contra de Rusia en medio de la población civil. O sea, pero ¿por qué no salió la noticia en CNN, en Fox, en NBC? ¿Por qué no dijeron, oh mira, él está confirmando que realmente están utilizando a los ucranianos como escudos humanos? ¿Por qué lo dijeron? Él mismo aceptó que para ellos es mejor luchar, ¿cómo dice? Cuando es dentro de la ciudad, entre la población. Entonces, oiga, fíjese, es curioso, pero ¿es aceptable eso? Yo le pregunto a muchos, ¿es aceptable que este señor esté diciendo y confirmando que usan a los ciudadanos como escudo humano? Bueno, pues por eso, imagínate, es uno de los países más corruptos en Europa, y luego todavía se meten en guerra. Y sabes quién ya, pues como lo que estaba diciendo ahorita, ¿quién está pagando ya la guerra? No ellos, ya nosotros estamos pagando por todas las armas que tienen ellos. Exactamente. Entonces, como quien dice, somos nosotros los que estamos en la guerra. Ahora, a eso, y luego, es lo que te digo, eso cuando le mandaron los 50 billones a Ucrania. 40 y luego, ya ahorita son 51. Sí, 51. Porque parece que no, pero ya es un dineral lo que le han entregado al señor Volodymyr Zelensky. O sea, una deuda, eso es nomás Estados Unidos. Ahora falta lo que esté enviando toda Europa y otras naciones. Por eso es lo que digo, imagínate, ese dinero lo que puede hacer aquí mismo en Estados Unidos o para lo que sea, pero ¿por qué estamos pagando por la guerra de ellos? No le interesa su pueblo. A Joe Biden le interesa allá, la Rada. Le interesa que sigan luchando en contra de Rusia hasta el último ucraniano. Lo mismo que Europa, porque realmente tienen en su mente enfermiza, piensan que van a vencer a Rusia y se equivocan. Les acabo de dar la última noticia, que en cuestión de horas, de 24 horas, Rusia asestó una verdadera, una derrota verdaderamente, es más, créamelo, da lástima mirar la forma en que Rusia los está haciendo pedazos, pero bueno, ellos querían esto, ¿no? Realmente en cuestión de horas destruyó 40 tanques blindados y cuanta cosa, y murieron cientos de soldados ciudadanos en cuestión de horas, este 15, disculpe, y aún así quieren seguirle enviando armas. Bueno, sigan tirando el dinero a la basura. Acaba de destruir precisamente más bodegas de armas que envía Estados Unidos. O sea, nomás están endeudando y destruyendo una nación. Ahora, yo miré una noticia que me parece que es la más correcta, y el señor presidente precisamente de la Duma, no, el
vicepresidente de Rusia, no hablo del señor Vladimir Putin, sino Dmitry Medvedev, decía que posiblemente para el próximo año ya no existiría a lo mejor ni el mismo Ucrania. No. Ya no existiría. Y esto lo digo porque precisamente debido a que si realmente esta reunión que van a sostener los diferentes ministros de defensa allá en Europa este fin de semana, más aparte la reunión que va a sostener, yo lo he dicho, porque no sabemos para qué se va a reunir la OTAN este fin de semana en España. ¿Tú crees que va a ser para algo bueno? No, es obvio que no. Van a discutir qué otras medidas podemos tomar para enfrentar a Rusia, para detener a Rusia, para detener la agresión rusa. Es lo que van a hacer, amigos, acelerar más un proceso de enfrentamiento. Esta reunión que van a sostener allá en España. Yo lo puedo decir sin que ellos antes lo digan, pero es que es así. Es lo que van a buscar, es cómo vamos a hacerle para detener a Rusia. ¿Cómo podemos hacer para que pague más? Para que siga involucrada en este conflicto. Realmente es así. Ahora, los otros se van a reunir para buscar cómo enviarle más armamento. Pero Rusia ha advertido una y otra vez que si continúan enviando más armamento y cada vez más letal a Ucrania, va a tomar Rusia como una especie de... Va a tomar esto en consideración como si ya cada nación que está enviando armamento letal a Rusia ya fuera parte del conflicto y Rusia en cualquier momento puede responderle. Precisamente por eso, cuando dice el Papa, que posiblemente estamos en la Tercera Guerra Mundial, les estoy dando los detalles del por qué. Estos son los detalles que se tienen que hablar cuando se habla de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, ¿te acuerdas que tú y yo ayer te decía que para aquellos que siguen a una de las computadoras más importantes, ¿cómo se llamaba? La computadora esta humana, la computadora esta que sale muy seguido en la tele, que anuncian cada ratito cuando le preguntan, la que se ríe y todo. Oh, la Alexa, ¿o no? Bueno, no sé de qué hablas, pues. Sí, esa, la computadora está de Amazon, sí, la Alexa. Ajá. Le preguntaron que cuándo iban a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Claro, a lo mejor está programada, a lo mejor no, yo no sé ni. Como un chiste, pues. Ajá, le preguntaron. No, sí le preguntaron por seriamente. Eso, pero nomás, sí, pero lo que, sí, yo no es sé. nomás como diciendo a ver qué dice. A ver qué dice, sí, le preguntaron, Alexa, ¿cuándo va a iniciar la Tercera Guerra Mundial? Pero estamos hablando de esa computadora que usted ha visto en la televisión. Ok, ella le respondió lo siguiente: la Tercera Guerra Mundial va a iniciar el 23 de noviembre de este año 2022. 23 de noviembre va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Cuando le preguntaron, ¿por qué? Por un ataque que sufrirá Alemania por parte de Rusia. Ahí, cuando llegue ese ataque el 23 de noviembre del año 2022, inicia la Tercera Guerra Mundial. Eso suena serio, ¿verdad? Al momento puede sonar como una especie de chiste, pero estamos hablando de una computadora con inteligencia artificial que ya responde. Ahora, muchos se pueden preguntar ustedes mismos, oye, pero es una computadora. No, con inteligencia artificial. No olvide que esa tiene toda la información de lo que está pasando en el planeta. Sabe perfectamente lo del conflicto, sabe perfectamente los problemas que hay actualmente. Ella lo único que está haciendo como computadora y con su inteligencia artificial es ella sacar un cálculo de lo que más o menos va a pasar. Entonces, porque no es adivina ni nada, pero ella dio un cálculo. Y ese cálculo es 23 de noviembre del año 2022. Por un ataque que realizará Rusia en contra de Alemania. Pero uno se pregunta, ¿pero por qué Alemania? Pues es muy simple, porque ahora resulta que precisamente allá en Alemania, la base Estados Unidos es donde tiene, no sé si un aproximado de 15 bases militares y más de 50,000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, 75,000, y lo sigue incrementando. Más aparte, una de las bases militares más importantes de toda Europa es la Ramstein, ahí en Alemania, y ahí es donde toman el centro de mando prácticamente del Comando Europa. Por lo tanto, es el principal centro de mando de toda la región. Así es que cuando dice va a haber un ataque ahí, bueno, pues es que es entendible, porque Rusia se va a atacar al cerebro precisamente de la OTAN,
pues tiene que ser ahí en Europa. Y luego de Europa sería el Pentágono. Es la lógica. Pero ¿por qué Rusia está mal? No, porque ya cada vez lo están cansando más. Pero les digo, o sea, si lo dice el Papa, luego lo dice Alexa, y luego lo dice, bueno, su servidor lo ha dicho una y otra vez. Pero yo también le doy los hechos, la noticia, la información. Le doy las bases del por qué le digo que parece que ya no hay retroceso. Sí, si el Papa lo dice es porque es serio. Porque él no dice cosas estúpidas. Bueno. No. Bueno, como quien dice, pues el Papa. Sí, a veces, ¿me entiendes? Dice lo que dice. Pero él cuando dice algo es porque él siente que... Él teme que si no se detiene esto, que sí, no va a haber marcha atrás. Entonces él no está diciendo esto como un juego. Él está diciendo porque es serio. Está serio. Es serio. Es serio. Puede acabar con la humanidad. Yo también. Yo venía advirtiendo eso. Y yo todo lo que hago es tratar de evitar que lleguemos ahí. Que despierten las personas y no permitamos que los políticos nos arrastren a ese desastre. Entonces ahora ya lo dice el Papa, que para mí, de una de otra manera, guste o no, es alguien muy importante, y si lo dice hay que prestarle atención. Lo dice la computadora más importante, Alexa, con la inteligencia artificial, diciendo, bueno, pareciera que todo el mundo apunta en esa dirección. Y las cosas que están pasando apuntan en la misma dirección. Ahora, ¿qué va a ser? No lo sé. Pero estamos diciendo que las cosas no parecen suavizarse. Sí. No, es como cuando dicen, antes de que las cosas se mejoren, se van a poner más... Se van a empeorar. Ajá, exactamente. Eso es a lo que yo me refiero. Sí. Y el problema es que cuando las cosas empiezan a salirse de control para los gobiernos, lo que siempre, para salir del problema, lo primero que se les ocurre, la guerra. Sí, es el último remedio que tienen. Ya no piensan, no analizan, ya dicen, total, vamos a una guerra. Ya con la guerra, pues se tienen que calmar. Aunque se estén muriendo de hambre ya, pero se tienen que calmar. Entonces, hay que tener cuidado realmente. Esto es más serio, se lo digo con todo mi respeto y con toda mi... ¿Cómo le digo? Yo quisiera decirles con una seriedad, pero pues no la tengo, obviamente. No la tengo. Pero sí les digo, es más serio de lo que muchos piensan, mucho más serio. Y las cosas no están bien. No están nada bien. Están complicándose cada vez más, amigos. Mucho más. Oye, pero es que mira, no queremos ser tampoco, ¿cómo se llama? Pesimistas. Yo lo único que digo cuando hablo hasta con mi novia, con amigos, de este tipo de cosas, siempre les digo, no les digo o hablamos esto para que se asusten. El chiste nomás es de saber lo que está pasando y tratar de prepararte lo más que puedas, porque aunque el mundo no acabe, los tiempos sí se van a poner más duros. Se van a hacer más duros. Muy complicados. Entonces lo más que puedes hacer es nomás prepararte, ¿me entiendes? Hacer lo que puedas para que cuando pegue no estés en una situación. En una situación que no te agarren de sorpresa. Exactamente. Pero no es para paniquearte o asustarte, no es nomás para prepararte. No deberíamos, porque bueno, por un lado no deberíamos de asustarnos, por otro lado sí. Es complicado. Es complicado, mira, porque por un lado uno dice, no, cualquier persona con cerebro la pensaría. Sí. Y quienes tienen el poder para decidir, tienen que pensarlo igual que uno, tienen que pensarlo. Pero el problema está que cuando la situación se complica, especialmente para la oligarquía, yo estoy hablando, como dice el presidente de México, de los conservadores, de aquellos que se sienten reyes, princesos y princesas, aquellos que se consideran con el derecho a gobernar, se creen de alta calidad y con un conocimiento superior, ya creen que ellos tienen el derecho a decidir tu futuro, el destino de un pueblo. Pues cuando estas personas, ¿cómo se llama? Cuando tienen demasiado ego, tienen demasiado ego, cuando ven que ya las cosas se les salieron de control, o prefieren matarse, o prefieren matar. Sí. Ese es el problema. Y las oligarquías ahorita están desesperadas. Están haciendo su trabajo. Ahorita están saqueando a todos por igual, a todos nosotros, los trabajadores. Porque miren, esto es parte del reseteo, ¿ok? Si no se sale de control, es parte del reseteo. Muchos van a preguntar, ¿qué reseteo? Un cambio. Como les he dicho yo, las oligarquías ahorita están luchando por subsistir y seguir controlando a los pueblos. Esa es la gran lucha que tenemos ahorita. A usted y yo. Ahorita las oligarquías, todo esto que está mirando, esa lucha por las oligarquías de Europa y Estados Unidos, que son las más feroces. No hablo de las oligarquías de China, de India o de Rusia, porque aquellos son gobiernos.
Vea la diferencia. Aquellos gobiernos buscan un mundo unipolar, un mundo donde nos tratemos de tú a tú, con la misma amistad y reciprocidad, que tengamos oportunidades tú y yo, porque no me van a decir a mí, mis detractores, que China busca apoderarse absolutamente de nada. Créalo, aquí en América Latina hay naciones que han salido de la pobreza gracias a China. Y China lo que busca es que el desarrollo que se da en China lo tenga también América Latina. Que así como China se ha desarrollado tan rápidamente para convertirse en la principal potencia económica, China quiere que toda nación tenga esa misma oportunidad. Pero no imponiéndoles un gobierno, no dando golpe de Estado, no nada de eso. Eso solamente las oligarquías. ¿Pero cuáles oligarquías? Las de Europa, porque desde toda la historia creen que son descendientes las oligarquías, que son descendientes de reyes, de princesas y de princesos, y creen que ellos son superiores al pueblo y que lo que ellos todo el tiempo deben de controlar, y si no controlan, pues entonces tenemos al ejército, a la policía, mejor acabemos con el pueblo. O sea, créanmelo, es que están mal de la cabeza. Pero les digo, ahorita la lucha es precisamente por eso, y aquí vamos a salir perdiendo nosotros si seguimos por el mismo camino. ¿Sabe por qué? Porque aparte de que el dinero ya no te alcanza, ¿okay? Ya no alcanza, cada vez la situación es más complicada. Luego, precisamente, tú vas a ir aceptando peores condiciones. Entonces, las grandes empresas, muchas van a cerrar, pero las grandes empresas te van a utilizar, ahora sí, bueno, les vamos a quitar derechos. Mira, si quieres trabajar, no hay trabajo. El salario es malo, pero si tú quieres tener para comerte un pan, para pagar un poquito, pues tienes que renunciar a ciertos derechos de trabajador. Aquí el que decide es la compañía. Tú ya no puedes más que, si quieres trabajar, obedecer. Yo les he dicho que hay que tener cuidado porque desde hace mucho tiempo ellos vienen planeando eso. Ahorita lo que quieren es robarnos todos los derechos que se ganaron en los años 40, 50, 60, con las diferentes uniones, los diferentes líderes. Ahorita todo eso que se ganó es lo que están luchando para quitárnoslo nuevamente y esclavizar nuevamente a la sociedad de Europa, de América Latina o de cualquier nación que se deje de estas oligarquías. Entonces, el principal enemigo en estos momentos de la sociedad es oligarquías que son las dueñas de las grandes multinacionales y transnacionales. Necesitamos regresar, guste o no, al pasado. Digamos, al socialismo. O a las revoluciones, para poner al gobierno que la mayoría o que los ganadores de esa revolución hayan decidido. Sigo. Parece broma, pero no, amigos, es que es serio. Se necesita. O de lo contrario, estos van a hacer con nosotros lo que se les antoja. Yo les he dicho que caminan a llevarnos a una dictadura global. Hay que tener, bueno, no van a poder porque China y Rusia no van a permitirlo, ¿ok? Eso, no me preocupa eso, sino me preocupa que mientras que este proceso se va dando, los perjudicados vamos a ser los europeos, Estados Unidos y alguna otra nación. Aquella que se siga por este caminito de la influencia de Estados Unidos, va caminando la población hacia el desastre. Yo le he dicho una y otra vez. Así es que, amigos, hay que pensar bien, hay que prepararse y no hay que permitir que sigan haciendo esto. Oye, ok, aquí tenemos a quién, a Víctor, dime. No, sí, ¿cómo se llama? Porque ya está pasando el tiempo, pero... Víctor Murat. Dime. Oh, no se les olvide, amigos, antes de dar los comentarios, no se les olvide como siempre, antes de cualquier cosa, cuando venga su canal Gate of Light, su canal Revolución Contacto, dele like. No sé cuántas personas, tengo 379, 339, 340 y tenemos 311 likes. Me faltan todavía unos 30, ¿verdad? Así es que, por favor, dele like. Al mismo tiempo, no se le olvide dejarme un comentario. Eso es muy importante. Lo importante es que cada vez que venga, le dé like, me deje un comentario, comparta el link en las redes sociales de los amigos, amigas, a todos aquellos que participen en las diferentes redes sociales. Compártalo. Sí, noté. ¿Podemos entrar a la última historia o no? Ok, dime, sí, viene. Sí. Lo de que pasó, ¿cómo se llama? Dime. De lo que le pasó a Luis Almagro en la protesta. Oh, la protesta, cuando le llamaron. Sí. Ahora en la reunión que se estuvieron el grupo de... la reunión de las... OEAs. Las Américas. Ajá. Bueno, viene.
Bueno, aquí ¿qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Ahora vamos aquí al último segmento del señor Luis Almagro. Ahora sí, bueno, yo creo que en la última reunión que se estuvieron, lo que llaman la Cumbre de las Américas, que no fue otra cosa más que un fracaso. Bueno, ahí, la representante de México se dijo que ya Luis Almagro ya no podía continuar ahí. El señor, todos los líderes de América Latina, incluyendo al mismo señor Alberto Fernández, que representó justamente a las naciones que no participaron o que no fueron invitadas, obviamente. Estoy hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Él dijo precisamente que ya se tenía que reestructurar la Organización de Estados Americanos. Sí. Pero yo digo, en lo personal, bueno, a Luis Almagro, usted miró, hay una persona que entró y le dijo que tenía sangre en sus manos, que era un asesino. O sea, realmente Luis Almagro quedó como tenía que quedar, como palo de gallina, dicen allá en mi rancho, como palo de gallina, y muchos dicen, oye, pero ¿cómo es el palo de gallina? Pues bien cagado, pues obviamente, sí, porque las gallinas ahí se hacen en el palito. No, eso. Me gusta más, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamas? Luis Almugre. Luis Almugre. Almugre. O sea, realmente sí. Entonces, bueno, primero, fue un fracaso total la Cumbre de las Américas, totalmente. Fue un fracaso, una derrota para el señor Joe Biden, para el mismo Estados Unidos es una derrota garrafal, porque obviamente faltó la mayoría de los verdaderos representantes de las naciones de las Américas. Y algunas ni siquiera se presentaron, ni presentaron alguna delegación. Entonces ya no se puede llamar cumbre, esto ya se acabó. Esta fue, yo creo que de las últimas, y se sepultó. No sé ahora más qué se quiere inventar Estados Unidos para seguir su influencia. El señor Luis Almagro, o la Organización de Estados Americanos, creo que también en esta ocasión ya quedó sepultada. Yo creo que ya muy difícilmente va a haber Cumbre de las Américas, y muy difícil vamos a ver también Organización de Estados Americanos. Tal vez ahora haya otro liderazgo, no lo sé. Tal vez ahora de otra manera se busque una alternativa en la que Estados Unidos no sea el que decida quién va a ser el secretario, quién es el que va a dirigir y quién es el que impone las políticas. Oye, yo creo que ya, dime. Sí, no, sí. Que eso no era el chiste de, ¿cómo se llama? No de la OEA, de la CELAC, que no, eso era el chiste de la CELAC. Sí, pero en la CELAC se supone que la Cumbre de las Américas reúne a todas y cada una de las naciones que vivimos o que convivimos en este continente. En esta atmósfera. En esta atmósfera, en este continente. Por lo tanto, debe estar Alaska, Canadá, Estados Unidos, porque son parte del continente. Y se supone que se tiene que reunir para hablar de lo que sucede en el continente y cuál sería el camino para apoyarnos mutuamente para el desarrollo. Bueno, que nunca ha sido así por parte de Estados Unidos, pero me refiero yo que de cualquier manera, bueno, esa sería la cumbre. Pero esa cumbre, la cumbre de la CELAC, únicamente representa a las naciones latinoamericanas. Las anglos quedan fuera, como Canadá y Estados Unidos, que eso es lo bueno, que la CELAC representa a las naciones que realmente de una o de otra manera, nos guste o no, somos una mezcla, pero tenemos la misma, somos descendientes de los mismos pueblos indígenas de toda nuestra América Latina, o sea, somos hermanos de una o de otra manera. Entonces, eso representa la CELAC. Para mí, eso debería representar ya únicamente, o debería ser el organismo que debería de tomar todo latinoamericano como el organismo que representa realmente a América. Porque somos la mayoría de cualquier manera. A excepción de Canadá y Estados Unidos, que juntos, ¿cuánto pueden tener de población? ¿Cuánto pueden tener? Estados Unidos 450 millones. 450 millones. Algo así, sí. Más o menos. Algo así. Y entre Argentina, México y Brasil tienen esa cantidad. Todavía no el resto de los países. ¿El resto de América Latina? Sí. No, hombre. Sí, América, cuando dicen América es un continente de latinos, de la mayoría de la mayoría somos latinos. Hablan español. Sí. Sí, es un... La mayoría somos, una mezcla, pero con la misma descendencia. Sí, no, pero lo que digo es que cuando dices América, alrededor del mundo piensan de Estados Unidos, pero la mayoría de América es... Estados Unidos se encargó a través de todos los medios, tú sabes, a través de Hollywood, a través de todo eso. Y ellos mismos que se consideran, bendecitos, ellos se consideran superiores.
de cierta manera. O ellos se consideran como lo que ellos llaman el destino manifiesto, que así lo creía precisamente. Oh, sí, manifiesto. Ok, que pues ellos vinieron aquí para gobernar y por lo tanto todos deben de someterse a sus... Sí. Ellos son los únicos que deben gobernar América. Right. Entonces, desde esa ideología del destino manifiesto, ellos consideran que toda nación debe ser sometida. Que el mismo... Bueno, y ellos fueron más lejos, pero me refiero yo a nuestra América Latina. Ellos, en ese sentido... Mira, es que es curioso que ahorita ya digo uno, ok, ¿de dónde vienes? De América. Y lo primero que preguntan, ¿de Estados Unidos? Espérate, pues sí. América no es Estados Unidos. Sí. Ya sé. América no es Canadá. Sí, América, la mayoría de América es gente como nosotros, sí, pues. La latinos, mayoría hablan español. De América, bueno, de América, pues somos casi latinoamericanos. Sí, mayoría. La mayoría. Sí. Pero es que si tú, es como si yo le digo, si yo fuera a otra parte, me digo, ¿tú dónde vienes? De México. ¿Y dónde queda eso? Pues en América. Entonces tú eres americano. No, pues si tú consideras que no soy, no soy. Sí. Ya se encargaron de hacernos creer que no somos de ese territorio. Sí. ¿Sí me entiendes? Es una locura. Pero la gente así está confundida en el mundo, ¿eh? Así sigue de confundida. Sí. Bueno, lo bueno de Tomás, de lo que estamos hablando de esto es de que ya ya Luis Almagro el almugre ya va a salir. Ese va, ese ya no tiene, ya no puede continuar ahí. Definitivamente él se va. Sí, porque era como que era un criminal adentro de una organización. Exactamente. Que nomás estaba tratando de, en vez de reunir a los países, nomás dividirla, estaba dividir y topar y ¿cómo se llama? Los coups. Darle golpes de estado. O sea, realmente estaba cumpliendo con su tarea de divisionista. Sí. Y de antidemocrático, realmente. Porque en realidad a Luis Almagro es antidemocrático. Porque a los gobiernos que fueron elegidos popularmente les dan golpes de estado. Sí. Pero apoya a los autoproclamados, apoya a los que no tienen ningún tipo de legitimidad. Por ejemplo, a Yanine Áñez, por ejemplo, al señor Juan Guaidó. Sí. Oye, eso es antidemocrático. No es antidemocrático, es como como invitar a un criminal a tu casa, pues. Claro. Sí. Bueno, un criminal, tú dijiste, es peor todavía lo que tú dijiste, pero está bien. No, pues por eso el muchacho ese le dijo que él tenía sangre en sus manos, pues sí. Sí, claro, tiene sangre en sus manos. Los que murieron en el golpe de estado en contra de Evo Morales. Oh, sí. Y las masacres que realizó la señora Yanine Áñez. Y todo fue apoyado por el señor Luis Almagro. Sí. Además, Luis Almagro fue el responsable. Él fue el responsable. Diga, le guste o no, él fue el responsable. Sí, él fue el que organizó todo ese desmadre. Él fue el que nunca debía haber dicho lo que dijo y él provocó prácticamente que todo esto sucediera. Entonces, bueno, pues, ahí tienen. Ok, vamos aquí a algunos dos comentarios más. Latinos somos nosotros y los gringos vinieron de Europa. Ellos brincaron un charcote bien grande. Sí, nosotros aquí estábamos. Siempre hemos estado aquí. Ellos vienen de por allá. Ok, Omar Prieto, en Argentina los liberales le dicen ¿cómo? Impuestos al trabajo. ¿Cómo? No entiendo. A ver, Omar Prieto, en Argentina los liberales le dicen impuestos al trabajo. No sé a qué me refiero. Impuestos, que le impongan impuestos a los trabajadores, no sé, algo así me imagino yo. Juan Ocampo, somos de América y los migrantes europeos son de allá. Sí, ellos son migrantes. En realidad los anglos no son americanos, son europeos. Ahí está la diferencia. Es lo que debemos nosotros los latinoamericanos decir todo el tiempo. No, yo soy de América. Y si te dicen, y Estados Unidos, ellos son europeos, ocupando un territorio que no es de ellos. Sí, así. Sí. Bueno, así debería decir. Si el cine mexicano estuviera en sus mejores momentos como en aquel tiempo, así deberían de hacer. Nosotros somos americanos y ahí, oye, y acá tus vecinos, no, mis vecinos son europeos, vinieron aquí de visita. Sí, usar la táctica la táctica de ellos, de tú nomás usar eso como algo que tú representas. Que tú representas. ¿Quién representa a América? Nosotros. Sí. Y Estados Unidos, ¿qué representa? A los europeos aquí en América. Sí. Pero eso es. Pero bueno, José Arena, saludos Osvaldo y tu productor, gracias a este canal conozco la mejor información internacional, espero que Dios les dé muchas gracias José Arana. Rafa Yamerí, él está ahí para servir a los intereses de Estados Unidos, solo eso, claro,
claro, desde un principio. ¿Y quién lo colocó? Estados Unidos. Como Carone, aquí en el Banco Iberoamericano, el Banco de América Latina, supuestamente. ¿También quién lo puso? Estados Unidos. Y es que así es. Jens Stoltenberg, ¿quién lo puso? Estados Unidos. Entonces, o sea, todas las instituciones las corre Estados Unidos. O sea, ¿cuál democracia? ¿Dónde está la democracia? ¿Y a quién responden estos personajes? Pues nomás a Estados Unidos. Hay que decir las cosas como son. Ok, Jorge Alexander Escobar, Tito, Maestro Ubaldo, Nicaragua ya aceptó las tropas rusas. Ah, esa noticia está... Bueno, ya hice un video y está muy bueno, realmente. Se los recomiendo a mis amigos y seguidores. En Gate of Leo. En Gate of Leo. O sea, ya porque ya... No, y ya pronto van a llegar, ¿eh? Ya pronto van a llegar. A ver si me doy una vueltecita para allá para saludar a mis hermanos rusos. Si quieres entrar a eso un poco, puedes hablar de eso si quieres un poco. Bueno, si quieren, miren. Eso es muy importante, ¿ok? Amigos, voy a darles unos 5 o 10 minutos de esto. Les voy a decir algo muy importante de lo que viene para América Latina. Ya lo hice en el video, pero allá fue un video. Aquí les voy a dar un comentario personal referente a la llegada. Bueno, muchos lo pueden mirarlo como quieran, pero realmente la llegada de las tropas rusas a Nicaragua es muy, muy importante y va a traer un cambio verdaderamente... ¿cómo le diré? Va a haber la llegada de las tropas rusas a América Latina. Oye, ya se acabó el chat aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es crash. Oh, no, tú nomás sigue. Le digo una cosa, realmente sí, las cosas van a cambiar en América Latina. Mucho van a cambiar. Esto para Estados Unidos es una pesadilla. Porque realmente la llegada de las tropas rusas a territorio de Nicaragua van a cambiar y van a transformar a nuestra América Latina. Van a ayudar a la transformación de América Latina. ¿Les guste o no? A mucha gente, especialmente aquellos que no han entendido la realidad de nuestra América Latina. Aquellos que creen que nuestra salvación es Estados Unidos, y no es así. Ha sido siempre el problema. Por los golpes de Estado, cuando no le gusta un gobierno, lo tumba. Cuando le gusta un gobierno, aunque sea un dictador, lo apoya. Entonces, esto va a cambiar. Con la llegada de las tropas rusas, lo que viene es que Rusia, de una u otra manera, va a ayudar precisamente a detener muchas de las acciones que realiza el gobierno de Estados Unidos. Porque, mire, guste o no a Estados Unidos, cuando Rusia llegue aquí, se coloque en territorio de Nicaragua, va a tener constantes movimientos en ese triángulo, digamos, de Nicaragua a Cuba y de Cuba a Venezuela. Esto no lo van a poder detener. Debido precisamente a la buena relación que hay de Rusia con estas naciones, la llegada de buques rusos, así también como los submarinos nucleares rusos a Nicaragua y personal militar ruso que va a estar estacionado justamente en Nicaragua, pues por supuesto que el movimiento de tropas rusas en diferentes regiones de nuestra América Latina va a ser palpable. Y por lo tanto, va a haber un acercamiento más, va a haber más acercamiento de América Latina hacia Rusia, con la llegada de esas tropas a esta región. Claro, Estados Unidos va a empezar a amenazar a todo el mundo, a México, a la Argentina, ay, por favor, y que si yo te miro hablando con los rusos, sí, te voy a... O sea, sí me entiende, viene una locura. Pero realmente para América Latina es extraordinario. Y créamelo, la tecnología rusa es muy, muy importante y estacionada en Nicaragua. Yo le dije en video y se los digo aquí nuevamente, que va a poder monitorear las acciones de Estados Unidos, los aviones de Estados Unidos, los movimientos de Estados Unidos en todas las costas de América. Así es que esto va a hacer temblar a Estados Unidos, realmente. Lo va a hacer temblar. Pero esto es bueno porque hace un equilibrio, por lo menos, para que Estados Unidos no se sienta tan libre para actuar. O sea, está bien, a lo mejor a muchos no les gusta, a lo mejor muchos van a decir, no, no queremos a los rusos aquí, no. Aquí no importa si los quiero yo, no los quiere otra, o no los quieren los, digamos, los peruanos o cualquier otra nación. Los rusos llegan con naciones que tiene ya considerados como socios, amigos y aliados, y con los cuales ha firmado tratados muy importantes, especialmente los de la cooperación militar, con Venezuela, con Cuba y Nicaragua. Entonces, ahí les garantizo que van a ser bienvenidos. Pero le digo yo, en realidad, que esto sí va a complicar la situación para algunas naciones de América Latina, porque sí van a tener amenazas, obviamente. Sí va a haber condicionamiento por parte de Estados Unidos. ¿No hay otros países que tienen tropas rusas en Latinoamérica? Hasta este momento hay cooperación,
pero no tropas. No tropas. Entonces, este es el primer país. En realidad, sí las hay, nada más que no se puede decir abiertamente. No, pero tampoco como muchos piensan. No, sí hay cooperación de tropas rusas con Venezuela desde hace mucho tiempo. O sea, personas que siempre están ahí, rusas. Sí, por el armamento que posee Venezuela, ¿ok? Para darle mantenimiento, para apoyar técnicamente a los venezolanos a que aprendan cómo funciona el sistema. ¿Sí me entiendes? No, sí, porque nos estaba leyendo aquí Josefina Lares, de lo que estamos hablando, dice, ya Costa Rica comenzó a chillar. Como diciendo, ya está. Sí, porque Costa Rica siempre ha estado al lado de... colonia de Estados Unidos. Sí, siempre está al lado de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el estado independiente? Costa Rica no, es... ¿cómo se llama? Puerto Rico. No, Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Por eso Puerto Rico está por esa región. Sí, pero Puerto Rico no hace tanto. Costa Rica está aquí en Centroamérica. Oye, ¿estás hablando de Panamá? No, Costa Rica. Sí, yo sé Costa Rica. Sí, ya está llorando. Pero digo de que ellos es una colonia. Ajá, digo, ellos están más sometidos que hasta los mismos puertorriqueños. Y a los puertorriqueños ahorita más que nunca están casi queriendo su independencia de Estados Unidos. Y ellos son parte de Estados Unidos. Pero ellos ya como que también se están levantando diciendo, Estados Unidos no... El problema es que los miran como ciudadanos de segunda clase. De segunda clase, ese sí, es el problema. Exactamente. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Sí. ¿Cuáles ayudas les han dado ahora desde el año 2020 que pasó aquel huracán Katrina y todo eso que causó tanto desastre? El gobierno de Estados Unidos no les ayudó. No les ayudó. ¿Y te acuerdas cuando fue todavía el Donald Trump a aventarles rollos de papel de baño así? Oh, sí. Ay, oye, no, es que nos miran como si fuéramos, no sé, o sea, sí. Nos faltan el respeto de una manera, bueno, que da coraje, pues, o sea. Sí, y nos tratan a todos igual, no importa que sea. Sí, no importa. Si eres latino. Si eres latino, te van a tratar igual. Sí. No es que acá en México llega con respeto. Sí, llega con respeto porque sabe que la nación es grande, pero si tuviera la oportunidad, haría lo mismo. Sí, pisotear, pues. Pisotear. Sí. No, eso que no, sí. Oye, y entonces sí, amigos, pero les decía que muchos van a llorar, sí, que lloren. Pero yo felicito a Nicaragua. Les he dicho, no me cae muy bien Daniel Ortega, pero merece todo mi respeto porque ha sido un verdadero líder. O sea, yo le tengo todo respeto por eso. Que no les gusta cómo gobierna, bueno, pero así lo eligieron mis hermanos nicaragüenses. Si ellos lo eligieron, ¿a mí qué me importa? ¿O qué le importa al Departamento de Estado? Pero qué bueno. Mire, yo, en lo personal, bajo mi punto de vista, yo sí, me da mucho gusto realmente saber, y yo deseo que traiga buen armamento y que realmente ponga una base militar buena, poderosa en ese lugar. Ojalá y se lo permita al señor Daniel Ortega. Pero que mis hermanos venezolanos no se queden atrás, que ya teniendo cerca aquí a Rusia, hagan lo mismo. Realmente es una garantía de seguridad para su nación, es a lo que yo me refiero, porque las amenazas nunca van a faltar y siempre van a buscar la manera a Estados Unidos de desestabilizar o tratar de invadir o a Cuba o a Nicaragua o a Venezuela. Esto nunca se ha acabado y no se va a acabar. Se va a acabar cuando estén bien armados y cuando tengan el apoyo de una potencia a la cual Estados Unidos le tenga miedo. Y eso solamente es en Rusia o sería China. Pero esto debería también hacer como América Latina. ¿Por qué Europa tiene, en cada nación de Europa, no importa cuál sea, Estados Unidos tiene bases militares en todas partes, ¿no? Que para defender a sus socios, amigos y aliados, ¿no? Digo, ¿no sería exactamente lo mismo que Rusia pusiera una base militar o se lo permitiera a Nicolás Maduro, se lo permitiera a Díaz-Canel, como el señor a Daniel Ortega? Pon una base militar, deposita aquí unos misiles de mediano, largo alcance, aunque no sean nucleares, que sean convencionales, pero ponle algunos buenos misiles aquí, algunos, digo, ¿y qué va a decir Estados Unidos? Oye, no, que ¿por qué te metes en que? Hey, espérame, cada nación tiene derecho a decidir su propio destino, ¿no? Es lo que dicen por ahí los neoliberales, ¿no? No, que ¿por qué Rusia? Bueno, son amigos de Rusia, tienen todo el derecho a decidir en su nación si permiten que Rusia coloque misiles de mediano o largo alcance en su territorio, como lo hace Estados Unidos en Europa o como lo hace en América Latina, porque son sus amigos y aliados, ¿no? Esto hace un balance
guste o no. Por el bien de América Latina, creo que es lo mejor que puede haberle pasado que lleguen las tropas rusas a diferentes regiones. Por el bien de América. Por lo menos para que haga el balance que se necesita y no se crea Estados Unidos que puede ir a pisotear a nuestra América Latina cada vez que se le antoja. Es todo. Pero bueno, aquí le voy a dar algunos comentarios. Ok, Rafa Gamarit. Vi tranquilo, el resto leemos, bro. Ok, bueno. Rafa Gemari, muchísimas gracias. Jorge Donis, espero tiene problemas con Argelia. Jorge Donis, España tiene problemas con Argelia, ¿no? Oh, no, sí, no, él está diciendo porque apenas llegó, pero ya hablamos de eso. Sí, ya nomás hablamos, mira sí. el programa desde el comienzo. Sí, de eso ya sé, bueno, ya lo aclaramos todo eso, ok. Carlos Reynoso, está bien que Rusia le corte el gas y el petróleo para que vivan en carne propia las necesidades que vivimos los cubanos y toda América Latina. Bueno, es buen comentario, para que vean lo que se siente. Tienes razón. Los ticos no lloran, no llorando cuando aprobó el matrimonio gay. No lloraron cuando aprobó el matrimonio gay. No, de eso no me voy a meter ahorita, ya se acabó el tiempo. Pero bueno, luego hablamos de eso también. ¿Qué son los ticos? No entiendo qué son los de... De Puerto Rico. Oh, los ticos. Los ticos son Puerto Rico. Okay. Bueno, pues es que es la misma, o sea, les han impuesto la misma cultura. Pero no les han dado los mismos derechos ni garantías. No, eso de los gays, pues no, nadie está en contra de ellos, pero digo de que esa cultura de Estados Unidos y Europa ya se influenció todo el mundo. Sí, todo eso. Sí. Ok, Hugo Alejandro Doncel, un gusto saludarte, te sigo desde Argentina y aguante México. Muchísimas gracias, Hugo Alejandro, muchísimas gracias. A Rubén Zabaleta, buenas noches a todos, ay, ya se fue. Ay, que están muy chiquitas. Rafa Camari, es una garantía para el mundo. Si Estados Unidos no se siente bien amenazado, no parará de agredir y crear guerras. Siempre las guerras las pelean otros por ellos. Es cierto. Solamente cuando se siente amenazado se detiene. Entonces la llegada de Rusia a América Latina es una garantía para América Latina o es un apoyo. Ok, Adán Medina, muy acertado en tus análisis. Saludos desde Venezuela, muchísimas gracias a mis hermanos de allá. Julio M, así es, una pequeña esperanza en Rusia, muchísimas gracias. Ricardo Herrera, Abril, una cuenta Odyssey, y pone tus videos también ahí. Oh, una cuenta en Odyssey. Oh, sí, es otra red. Odyssey, allá. Y es muy buena, ¿eh? Para poner los videos ahí. Últimamente tiene muchísima gente. Ahí les subo los videos ahí a esa Odyssey. Luego vamos a ver si creamos otra cuenta. Sí. Y ya hay menos censura que en YouTube, aparte. Oh, sí. ¿Ok? Muy bien. Ahí cuando empezamos, ahí les decimos. Aquí les dejamos saber cuando abramos alguna otra cuenta, ¿ok? Así es que no se preocupen. José Martínez, yo insisto en que América Latina hacen falta presidentes como el gran Fidel Castro, Hugo Chávez, revolucionarios verdaderos que lucharon por sus comunidades y pueblos. Bueno, sí, claro, se necesitan, pero ahorita están muy complicados. Ahorita hay buenos, pero están entre azul y amarillo. Todavía no se definen correctamente cuál es el paso que van a dar. Pero que también tienen diferentes opciones. Pero bueno, luego hablaremos de América Latina, quiénes son buenos y quiénes son malos. Eso sí se los digo. Elmer Homero, saludos siempre. Robí, espero no te vayas del aire. He tratado de decirte qué disponibilidades tienes para seguir informando y no has leído mis comentarios. Sé que no los ves, pero bueno, así ves, te digo. Ticos son Costa Rica, sí. Bueno, yo les he dicho a mis amigos y seguidores, no se confundan, yo soy un trabajador como ustedes, se los digo. Ok, sí, que tengo todo, sí, la información y todo. A lo que yo me refiero, que yo vivo de mi trabajo. Yo no me paga el gobierno, ni otro gobierno, ni una institución, a mí no me paga nadie, entiéndalo, no me paga nadie. Yo trabajo para vivir, como mi productor. Tenemos un horario de trabajo diariamente, salimos a un horario del trabajo, tengo mis compromisos propios. Entonces, si yo quisiera leer los comentarios de todos, no tengo tiempo, no podemos,
Si es que por eso les he dicho, cuando puedan ayudar a aquel que quiera ayudar para que este canal se amplíe y todo el tiempo estemos transmitiendo o tengamos más tiempo para esto, pues bienvenido. Aquellos que puedan aportar un pequeño aporte, se les agradece. Aquellos que no, que sigan apoyando con su like, sus comentarios y compartiendo las redes. Así que esa es la razón, amigos. Realmente yo tengo muchas invitaciones, inclusive para muchos otros programas. El problema es que yo no tengo tiempo, no dispongo de tiempo. Y el poco tiempo que tengo, se los dedico yo exclusivamente a ustedes, ya sea en este programa, mañana y este fin de semana, en videos con información real, auténtica, en Gate of Leo. Y luego entre semana a seguir trabajando, para seguir pagando yo también como ustedes mis compromisos. Pero sí, de cualquier manera, cuando tenga más tiempo, cuando yo me sienta más desahogado, cuando tenga más apoyo, yo voy a buscar la manera de contactar a todo aquel que me ha invitado y al mismo tiempo invitarlos a diferentes programas, porque también queremos seguir creciendo y haciendo diferentes cosas. Así es que denme un poquito más de tiempo. Ustedes saben que va mejorando y que cada vez tenemos mejores opciones, pero denme un poquito de tiempo y vamos a ir mejorando todo esto. Así es que por ahí tiene la invitación y una disculpa a aquellos que sí, que me han dejado comentarios y que no puedo responder. De todos, muchas gracias y espero que no abandone, que siga aquí, porque cuando en su momento voy a decir cómo vamos a contactar con personas para invitarlas a que formen parte desde donde estén, en vivo. Pero bueno, así es que ahí tiene la invitación y como les digo, para la siguiente los espero el próximo... A lo mejor el sábado. A lo mejor el sábado. El sábado, a lo mejor el sábado. Si no el sábado, otra vez el miércoles. Si no el sábado, el miércoles. Pero, a ver, bueno, les vamos a anunciar en su página, si el sábado hay uno, les vamos a poner el horario, ¿ok? Pero de cualquier manera, lo invito a que se siga suscribiendo a su canal Revolución Contacto y su canal Gate of Leo. Y que cliquen la campaña para cuando... Y no se les olvide clicarle a la campanita. Yo sé que ahí le da la opción que dice todo el tiempo, o nomás hora, o todo el tiempo. Cliquele a la campanita que dice todo el tiempo para que le lleguen las notificaciones de su canal Revolución Contacto y de su canal en Gate of Leo y tenga... o comparta con nosotros, nos deje un comentario y tenga la información de su canal Gate of Leo. Así es que los espero este fin de semana en su canal Gate of Leo, el mismo sábado en su canal Revolución Contacto, lo voy a avisar, y el próximo miércoles en su programa Revolución Contacto. Así es que ahí tiene la invitación, como siempre. Me despido no sin antes agradecer su compañía, su presencia, sus saludos, sus likes, sus comentarios. Les envío un fuerte abrazo y saludo a todos mis hermanos del mundo, porque hoy todos somos hermanos, porque a todos nos está cargando el carajo. Que Dios nos los bendiga o me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.